Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 115. Leeré el primer verso. Padre Santo, tú me enseñas que la vida en ti está. Con tu mano tú me salvas, si en peligro llego a estar. Si me pierdo, tú me encuentras. En la duda, luz me das. Me proteges con tu brazo. Tus senderos sigo yo. Himno número 115. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta lectura se inspiró en el concepto de el derecho de elegir la salud. La Biblia, nueva traducción viviente. Romanos. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana.
Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelando en Cristo Jesús nuestro Señor. Salmos. Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. Malaquías. Para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Isaías. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retorno nuevo que dará fruto. Sí, un retorno nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Juan. Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Mateo. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Lucas. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo.
Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue, como de costumbre, a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que llegue el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían de las palabras de su boca. Salmos. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios. Por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los llevan a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. Segunda a los Corintios. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo las recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lucas. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. A los romanos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios.
Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, pónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Jeremías, te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Santiago, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduran los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Lucas, así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad de entregarles el reino. Vendrán sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas. Donde esté su tesoro, allí donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de su corazón. Y de la ciencia y salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La teología de la ciencia cristiana incluye la curación de los enfermos. La medicina del científico cristiano es la mente, la verdad divina que hace libre al hombre. Pregunta: ¿incluye la ciencia cristiana, o sea, la curación metafísica, la medicación, la higiene material, el mesmerismo, el hipnotismo, la teosofía o el espiritismo? Respuesta: ninguno de esos métodos está incluido en ella. En la ciencia divina, las supuestas leyes de la materia ceden ante la ley de la mente. Es evidente que Dios no hace uso ni de las medicinas, ni de la higiene, ni las provee para el uso del hombre. De otro modo, Jesús las hubiera recomendado y usado en su obra de curación. La mente divina jamás llamó a la materia medicina, y la materia necesitó de una creencia material y humana antes que pudiera ser considerada medicina. La mente es el creador grandioso, y no puede haber ningún poder excepto aquel que derribe de la mente. Si la mente fue cronológicamente lo primero, si es lo primero en potencia, y si tiene que ser lo primero eternamente, entonces dad a la mente la gloria, el honor, el imperio y la potencia debidos por toda la eternidad a su santo nombre.
Métodos de curación inferiores y no espirituales tal vez tratan de que la mente y los medicamentos se unan, pero científicamente las dos cosas no se pueden mezclar. El científico cristiano se ha alistado para disminuir el mal, la enfermedad y la muerte, y los vencerá comprendiendo que nada son y que Dios o el bien es todo. La enfermedad no es para él una tentación menor que el pecado, y sana a ambos, comprendiendo el poder de Dios sobre ellos. El científico cristiano sabe que son errores de creencia, que la verdad puede destruir y destruirá. El medicamento no surte efecto de por sí, porque carece de inteligencia, una creencia mortal y no el principio o el amor divinos. Es lo que hace que un medicamento sea, al aparecer, venenoso o sanativo. Un método mental científico es más saludable que el uso de medicinas, y tal método mental produce salud permanente. La ciencia debe recorrer todo el terreno y desenterrar toda semilla sembrada por el error. Si la mente es lo primero y superior, confiemos en la mente, que no necesita de la cooperación de poderes inferiores, aun cuando esos llamados poderes sean reales. La mente supera a las medicinas en la curación de la enfermedad en el mismo grado en que lo hace en la curación del pecado. El medio más excelente en todos los casos es la ciencia divina. La receta que tiene éxito en un caso fracasa en otro, y esto se debe a los diferentes estados mentales del paciente. Esos estados no se comprenden y quedan sin explicación, excepto en la ciencia cristiana. La regla y la perfección de su operación nunca varían en la ciencia. Si las drogas forman parte de la creación de Dios, la cual, según el relato del Génesis, Él declaró buena, entonces las drogas no pueden ser venenosas. Si Él puede crear drogas intrínsecamente malas, entonces jamás deberían usarse. Es la errada mente mortal lo que confiere el poder de la droga, lo que confiere el poder que la droga parece poseer. Los medicamentos y la higiene no pueden usurpar con éxito el lugar y el poder de la fuente divina de toda salud y perfección. La ciencia no solo revela que el origen de toda enfermedad es mental, sino que también declara que toda enfermedad es sanada por la mente divina. Solo la acción de la verdad, la vida y el amor puede traer armonía. Ese despertar es la eterna venida del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad, que echa fuera al error y sana a los enfermos. Esa es la salvación que viene de Dios, el principio divino,
el amor, como fue demostrado por Jesús. La ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad, que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante, neutralizando el error con la verdad. El efecto de esa ciencia es iniciar a la mente humana a un cambio de base, sobre la cual pueda dar lugar a la armonía de la mente divina. La mente mortal, obrando desde la base de sensación en la materia, es magnetismo animal. Pero esa llamada mente, de la cual procede todo mal, se contradice a sí misma y tiene que ceder finalmente ante la verdad eterna o la mente divina expresada en la ciencia. Emerged suavemente de la materia al espíritu. No creáis que podéis impedir la espiritualización final de todas las cosas, pero entrad de manera natural en el espíritu por medio del mejoramiento de la salud y las condiciones morales y como resultado de progresos espirituales. Advertid a los enfermos que no son víctimas indefensas, pues si solo aceptaron la verdad, podrían resistir la enfermedad y rechazarla tan positivamente como la tentación de pecar. El hecho de que la verdad vence tanto a la enfermedad como al pecado reconforta la esperanza deprimida, imparte un estímulo saludable al cuerpo y regula el organismo. Aumenta o disminuye la acción según lo requiera el caso, mejor que cualquier medicina alterante o tónico. La creencia produce los resultados de la creencia y las penas que impone duran tanto como la creencia y son inseparables de ella. La verdad, la vida y el amor son las únicas exigencias legítimas y eternas que se le hacen al hombre y son legisladores espirituales que obligan a obediencia por medio de estatutos divinos. El error es una creencia falsa y mortal. Es ilusión sin identidad o base espiritual y no tiene existencia real. La suposición de que la vida, sustancia e inteligencia están en la materia o que proceden de ella es un error. La materia no es ni una cosa ni una persona, sino simplemente la suposición objetiva del opuesto del espíritu. Los 5 sentidos materiales testifican de la verdad y del error como si estuvieran unidos en una mente a la vez buena y mala. Sus falsos testimonios se someterán finalmente a la verdad, al reconocimiento del espíritu y de la creación espiritual. La verdad no puede ser contaminada por el error. Si los hombres comprendieran que su verdadero origen espiritual es todo bienaventuranza, lucharían por tener acceso a lo espiritual y estarían en paz. Pero cuanto más profundo sea el error en que éste
en que esté sumergida la mente mortal, tanto más intensa será la oposición a la espiritualidad, hasta que el error se someta a la verdad. La autora aconseja a los estudiantes de ciencia cristiana que sean amables y bondadosos, no solo con las formas de religión y medicina que difieren de esta, sino también con los que mantienen tales opiniones diferentes. Seamos fieles en señalar el camino por medio de Cristo, como lo comprendemos, pero tengamos cuidado también de siempre juzgar con justo juicio y de no condenar jamás precipitadamente. Dios ha dotado al hombre con derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el gobierno de sí mismo, la razón y la conciencia. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Vamos a cantar el himno número 306. Este himno es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana,
Mary Baker Eddy. Leeré todo el poema. El poema se llama Apacienta mis ovejas. La colina, di, pastor, ¿cómo he de subir? ¿Cómo a tu rebaño yo debo apacentar? Fiel tu voz escucharé para nunca errar. Y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás. De un sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil, lucho con afán. Por la puerta entro al fin y mi paz aceptarás. En el triunfo o dolor o en la oscuridad, guía a tu rebaño hoy hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van tras de ti, pastor. Himno número 306. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre,
la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono, no use el altavoz. De esta manera su mensaje será más fácil de escuchar. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Yo quisiera compartir una experiencia que tuve esta semana. Estos días he estado ocupado con algunos proyectos de arte para mí y para un taller público. Y estos requieren mucha reflexión y preparación y creatividad. Pero no me sentía inspirada y un poco frustrada porque se acercaba una fecha límite. Por la noche, cuando intentaba dormir, seguía despertando. Entonces, en medio de la noche, me senté en la cama y leí Ciencia y Salud. Pero me costaba concentrarme porque estaba yo cansada y preocupada. Pero recordé que el capítulo del Ciencia y Salud titulado Génesis trataba sobre la creación del universo por parte de Dios y habla mucho de la creatividad. Describe la creatividad por completo, qué es, cómo se hace, etc. Al leer este capítulo me interesó mucho y en el proceso de creativo en sí. Y sin darme cuenta, sentí despierto, inspirado, lúcido y feliz. La frustración se había ido. Dejé de preocuparme por la cantidad de sueño que necesitaba
o si tenía las ideas creativas que necesitaba. Simplemente disfrutaba la lectura de este capítulo. Poco después de dormir un buen rato, me fui a dormir profundamente y me desperté descansado para planificar mis proyectos de arte. Las ideas surgieron rápidos y claramente. Fueron inspirados y agradables. Estoy muy agradecido por los recursos que tenemos en el Ciencia y Salud, que brindan sanación e inspiración solo a través del estudio. Gracias a todos por su presencia y por sus oraciones durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 136. Servirte a ti, mi Dios, Señor, me trae libertad. Tu voz escucho con fervor, pues sé que es la verdad. Atento a tu promesa estoy, que calma mi temor. Contigo mi presencia irá. Te brindaré la paz. Himno número 136.